Y el hecho de que se facturen al mes siguiente no quiere decir de que si no pagamos nos van a cortar, ¿sí? Durante el mes. Normalmente nos esperan inclusive hasta 3 meses. Te llaman y te dicen, señor, por favor, pasa a pagar su factura. Pero el servicio sigue siendo otorgado. Sigo teniendo cable, sigo teniendo internet, sigo teniendo teléfono. Entonces, porque no me paguen, no voy a dejar de reconocer el gasto, o por el contrario, la empresa proveedora de este servicio va a dejar de reconocer su ingreso. Entonces, este principio lo vamos a potenciar mucho en la práctica. Pero ya tienen una idea. No importa cuándo cobres o cuándo canceles. Lo importante es si sucede o no sucede el ingreso o gasto. Si se perfecciona. Y este devengado tiene mucha relación con el principio de realización. Por su nombre mismo. ¿Sí? ¿Qué pasa con aquellas empresas que venden a crédito? Vamos a los celulares nuevamente. Imagínense, te entrego el celular. No tienes plata para pagar, pero ya te lo estoy entregando. Aquí está. Físicamente ya te lo he entregado, tú eres el nuevo dueño, la nueva dueña. ¿Deberías reconocer ese ingreso por la venta de ese celular a crédito? ¿O debo esperar hasta que me pague el cliente a reconocer mi ingreso? ¿Qué opinan? Otro ejemplo. Yo creo que esperar a que te pague todo lo que debe a crédito, porque no sería una transacción hecha completa, sería todo por pagos o no. Sí, pero Eso creo que muchas... es exactamente que se conoce el compro crédito a plazo. Es, si mal no me equivoco, es dentro, digamos, de un auto, porque en mi familia mi abuelo, bueno, mi tío sabía comprar maquinaria agrícola ¿cómo era? A crédito, justamente, poniendo sobre todo cómo iba a devolver todo, obviamente, y recién le hacían el préstamo bancario, o sea, para comprar el crédito, ¿no? Y ya tiene que ir devolviendo a plazos. Exacto. Es que es una forma de negocio, ¿no? O sea, muchas empresas trabajan bajo esta modalidad. Te vendo a crédito. ¿Sí? Y es algo natural hoy en día en el mercado. Más allá de los términos comerciales que se manejen, en la contabilidad se tiene que reconocer desde el momento en el que tú entregas el bien. O sea, si yo hoy te entrego un celular, te estoy vendiendo un celular, ¿sí? Yo debo reconocer el ingreso hoy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no soy dueño del celular. El celular ya no va a estar en mi poder. El celular ya va a estar en el poder de mi cliente, ¿no? Y ahora, el tema de la gestión de cobro ya es otro tema. Yo tendré que tener la capacidad de establecer términos que me permitan a mí cobrar por esa venta a crédito. Tendré que hacerle recuerdo cada 30, cada 15, cada 10, dependiendo en qué términos hay o qué términos hay establecido para esa venta. ¿Sí? Y eso pasa muchas veces, ¿no? O sea, pensamos que porque no existe el cobro o el pago efectivo, deja de ser un ingreso o deja de ser un gasto, ¿no? Entonces, por eso, estos dos principios se relacionan, el devengado y la realización. ¿Por qué? Porque si se realiza, yo tendría que devengar. Vuelvo al ejemplo del celular. Si te estoy entregando, ese es el momento de la entrega del bien. Se está perfeccionando la transacción. O sea, es una venta. Sí, pero no te están pagando, no importa, después cobro. Estoy vendiendo. Ahora, después de vender, tendré que ocuparme de cobrar. ¿Sí? Bien, creo que con esos ejemplos se entienden un poquito más. Ya en la práctica lo vamos a terminar de entender mejor. La objetividad y prudencia tiene que ver con... Uy, otra vez mi internet correo. ¿Me escuchan? Ok.
Les decía, la objetividad y prudencia tiene que ver con aspectos mucho más de profesionales y que se consigue con experiencia, ¿no? Estos principios ya tienen que ver más con la formación profesional de cada persona. Entonces, en realidad creo que como profesionales de cualquier área deberíamos ser objetivos y deberíamos ser prudentes. La uniformidad en principios de contabilidad representa que nuestros estados financieros puedan ser comparables. ¿Qué quiere decir? Que yo pueda comparar una gestión con otra, sin tener ninguna dificultad. ¿Sí? La materialidad. Este es un principio bastante importante. Imagínense, en su empresa que genera 2 millones de bolivianos al año, ¿sí? Eso es lo que genera su empresa. ¿A qué le van a dar más importancia? Imagínense que su cajero pierde 100 bolivianos y que su vendedor pierde un cliente de 100,000 bolivianos. ¿A cuál de estos dos escenarios le van a dar más importancia? ¿Al cajero que ha perdido 100 bolivianos al momento de entregar o recibir dinero? ¿O al vendedor que ha perdido un cliente que sabías que te iba a comprar por lo menos 100,000 bolivianos? ¿Mm? Yo digo que el cajero que ha perdido 100 bolivianos. ¿Cuál es más significativo? ¿Los 100 bolivianos o los 100,000 bolivianos? Los 100.000. En términos de dinero, los 100.000, pero si es que te va a hacer variar, obviamente, todos esos 100 bolivianos que has hecho perder. Sí, pero ahí tienen que ustedes establecer una relación de lo que su empresa genera. Les estoy diciendo que su empresa genera 2 millones de bolivianos al año. De repente los 100 bolivianos van a aparecer 10 centavos, por así decirlo. Y los 100,000 Ahí cambia la bolivianos cosa. todavía, ¿no? A eso se refiere este principio, el de materialidad. ¿Sí? Muchas veces los contadores sufren en ese sentido porque quieren que sus transacciones cuadren al centavo, cuando en realidad no analizan si esa cifra es materialmente significativa en relación a todo el movimiento que se genera en la empresa. Entonces, esto también sirve para cualquier tipo de profesión. Obviamente, cuando tú analizas desde un trabajo, analizas una situación particular, obviamente tú vas a decir, ¿vale la pena perder tiempo en esto? ¿O me ocupo mejor en esto que para mí representa algo más? ¿No? Entonces, tiene que ver con eso la materialidad, ¿no? ¿Me conviene ver las moneditas que están ahí en la imagen o me conviene ver los billetes? ¿A qué le presto más atención? ¿Sí? Bueno, la exposición ya es lo que hemos visto ayer, las estructuras que se deben manejar, que se deben respetar y sobre las cuales se deben trabajar permanentemente. Eso es un principio, o sea, no por nada les he mostrado ayer esa estructura. Esa estructura está respaldada, está basada en estos principios de contabilidad. ¿Sí? Y todo esto tiene que ver con la contabilidad. Solamente estamos haciendo un resumen y enseguida vamos a ver qué actividades complementarias vamos a hacer para poder entender mejor todo esto. Bien, estos según la NIC 1, lo que representan los estados financieros, sí, creo que ya lo habíamos visto en el tema anterior, representan o constituyen una representación estructurada de la situación financiera, balance, situación financiera, balance general, y el rendimiento financiero, estado de resultados. El objetivo de los estados financieros con propósitos de información general es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar decisiones de índole económico. Y ahí está. Con esto habríamos concluido el tema número 2. Consultas, dudas. Adelante. Profe, cuando habló acerca de la evaluación de los inmuebles,
¿quién es el responsable de decir esta casa vale tantos o este terreno vale tantos? Muy buena pregunta. Obviamente para esto hay especialistas, ¿no? Si tú, por ejemplo, quieres cotizar tu vivienda o la parte que tú vas a donar para tu empresa, como el ejemplo que ayer citaban sus compañeros, tú tienes que contratar a una empresa especialista en esto. Se llaman peritos, ¿sí? O son personas profesionales en el área de la construcción, vamos a decir, el área de ingeniería civil, arquitectura, y son los más idóneos para que te puedan dar un valor de tu inmueble, el valor de tu inmueble, cotizar el valor de tu inmueble. ¿Sí? Ahora, si tú necesitas hacer un avalúo de tus equipos de computación, tendrás que contratar a un experto en esa área. ¿Quiénes son? Los ingenieros en sistemas, ¿no? Si quieres hacer un avalúo de tu vehículo, ¿sí? Porque resulta que vas a poner como parte de tu capital el vehículo para poder repartir tu producto. Entonces ahí tendrás que contratar a un ingeniero automotriz, ¿no? O que esté relacionado a esa área. ¿Sí? Lo mismo con los muebles, tendrás que buscar a un carpintero que te pueda dar una mirada profesional, una mirada adecuada sobre el valor de esos bienes. ¿Sí? Entonces, son especialistas. Algunos son más estructurados que otros. El tema de las viviendas, sí, tú encuentras un montón de empresas legalmente constituidas que te van a poder ofrecer ese servicio. ¿Sí? Actualmente los bancos trabajan mucho con esas empresas para poder otorgar los préstamos o los financiamientos. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? Muy bien, entonces vamos a pasar a lo que es el tema 3. Entramos a lo que es la contabilidad de doble partida. Fíjense que ya estamos entrando, introduciéndonos más a lo que es la contabilidad como tal. Entonces, hoy vamos a complementar o vamos a terminar de ver todo esto en una práctica muy similar a la de ayer. Mariana, adelante. Sí, perdón, yo me quedé con una duda del anterior, que Ya. era, o sea, en la materialidad era como que lo más significativo que podría ser para la empresa. Pero, por ejemplo, el ejemplo que dimos, al perder, digamos, 100 bolivianos en caja, ¿no habría un desbalance general? ¿Qué sería ahí? Ya. Ahí cuando hay una pérdida por una omisión del trabajador o por un error involuntario del trabajador o voluntario, ¿a quién le vas a cobrar? Si sabes que tu cajero ha sido el responsable por haber recibido un billete falso, ¿no? Que estaba a su cargo, ¿a quién le vas a cobrar esa plata? Probablemente al trabajador, ¿no? Al cajero. Entonces, eso, vamos a ver eso en contabilidad, cómo se reflejaría, porque en realidad no supondría una pérdida para la empresa, ¿no? Sino sería una cuenta por cobrar al trabajador por haber perdido ese dinero, ¿no? Entonces, ahí como que puedes rescatar de alguna forma esos 100 bolivianos. Pero si te vas al otro lado, un cliente que te compra un valor de 100.000 bolivianos, o sea, ahí como que sí vas a perder, no vas a tener cómo recuperar ese cliente y vas a perder 100.000 bolivianos en ingresos, en ventas, y eso ya no lo vas a poder recuperar. Por eso doy esos dos ejemplos para que, a ver, lo que quiero que entiendan más allá de las cifras es que ustedes en algún momento de su profesión, de su formación, tengan que decidir sobre aspectos más y menos significativos. Y esto es en todo, ¿no? Hasta nuestras propias vidas, ¿no? ¿A qué le damos más relevancia? ¿Preferimos ir a hacer deporte o preferimos irnos de fin de semana con los amigos? Entonces tú eliges ahí cuál es mejor, ¿sí? Nada más que en la contabilidad esto ya se sumerge en términos económicos, ¿no? Obviamente si tú quieres más plata por una actividad o por otra, tendrás que elegir a cuál darle más atención o cuál solucionar primero, ¿sí? Probablemente, volviendo al ejemplo, lo primero que voy a hacer es atacar a los 100.000 bolivianos, tratar de recuperar a mi cliente, tratar de establecer procedimientos que no permitan este tipo de situaciones.
Y una vez que solucione esta situación de los 100.000 bolivianos, después quizás le dé importancia a los 100 bolivianos del cajero, ¿no? Pero estoy dándole prioridad. Y eso también es parte de la materialidad y de los términos significativos. ¿Respondo a tu pregunta, Mariana? Sí, mil gracias. Y como les digo, esto es en todo. Esto es en todo. Muy bien, entonces continuamos, porque ya el tiempo nos va a pisar. A ver, hoy vamos a ver exactamente hasta el punto 3, principio de doble partida. Nuevamente vamos a hacer mención a la ecuación de balance que ustedes ya conocen. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Vamos a hacer un registro. Conmigo vamos a ver en la presentación un ejemplo de los registros contables, ¿sí? En el libro diario. Y a partir de ello, ustedes van a hacer una práctica muy sencilla, muy básica, para que nos vayamos sumergiendo a esto de los registros contables. Entramos entonces a lo que es el análisis del principio de doble partida. Para esto, necesariamente se deben seguir ciertos pasos que nos permitan ejecutar bien este principio, ¿sí? Primero, entender que hay un lado derecho e izquierdo. ¿Se acuerdan, no ven? La estructura del balance. Los activos estaban en el lado izquierdo de su pantalla y los pasivos y el patrimonio en el lado derecho. ¿Sí? Esta clasificación también se la conoce como cuentas deudoras y acreedoras. ¿Sí? Entonces, todas las cuentas deudoras hacen referencia a la parte izquierda. ¿Sí? Y todas las cuentas acreedoras hacen referencia al lado derecho. ¿Sí? Entonces, relacionen ahí. Entonces, pongan activo, pasivo. También se los conoce como cuentas deudoras y cuentas acreedoras. Son sinónimos que vamos a aprender a manejar. ¿Está bien? Para hacer contabilidad, necesariamente nosotros debemos establecer un plan de cuentas. ¿Qué es un plan de cuentas? Es una nomenclatura amplia de todas las cuentas que nosotros podemos utilizar para registrar y clasificar nuestras transacciones. No es lo mismo un gasto administrativo que un gasto de comercialización, ¿no? No es lo mismo mercadería que cuentas por cobrar. No es lo mismo un pasivo con el trabajador que un pasivo con el banco. Entonces, para no incurrir en ese tipo de errores, se establece un plan de cuentas. ¿Sí? Y este plan de cuentas es un listado de todas las cuentas que nosotros vamos a poder utilizar para clasificar y registrar nuestras transacciones. ¿Sí? Entonces, segundo paso. El tercer paso ya viene a ser el registro de las transacciones. El registro de las transacciones según el plan de cuentas anterior. Y aquí es donde vamos a practicar un montón, ¿no? Cómo se registran los ingresos, cómo se registran los gastos, cómo se registran los cobros, cómo se registran los pagos, etc. Todo eso lo vamos a hacer en base al plan de cuentas. El plan de cuentas ustedes lo van a estudiar el fin de semana. Y ya les voy a explicar cómo se divide. Van a ver que no es muy complicado, pero sí requiere un repaso. Una vez que registramos, debemos verificar que cada registro cumpla con el principio de la partida doble. ¿Qué quiere decir este principio? Que el lado izquierdo sea igual al lado derecho. Esa igualdad permanentemente la vamos a ver. ¿Sí? Entonces, los registros que yo clasifique como cuentas deudoras deben estar igualados con aquellos que registre como cuentas acreedoras. Dicho de otra forma, lo que registro en el lado izquierdo debe ser igual a lo que registro en el lado derecho. ¿Sí? Y una vez que registremos, pasamos al proceso de la contabilidad, lo que veíamos al inicio de esta clase, ¿no? Hacemos mayores, balance de comprobación de sumas y saldos, elaboramos nuestros ajustes, nuestra hoja de 10 columnas y llegamos a la obtención de los estados financieros, donde ahí también las cifras deben ser exactamente
iguales. Deben cumplir con el principio de la partida doble o de la doble partida. Es lo mismo. ¿Está bien? Esto es lo que vamos a practicar un montón. Eso es lo que vamos a ir ejecutando a lo largo de las clases. Y aquí viene las reglas para entender, ¿no? Y fíjense que lo divido en dos partes. Volvamos a lo que es lado derecho, lado izquierdo, para que entiendan bien. ¿A qué les suena esta estructura? Fíjense, activo, activo más egresos, pasivo más patrimonio, equivalente a pasivo más patrimonio, más ingresos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que todos los activos y los egresos se registran siempre en el lado izquierdo. Que todos los pasivos, patrimonio e ingresos se van a registrar siempre en el lado derecho. Para ya no hablar del lado izquierdo y lado derecho, vamos a utilizar estos nombres. Todos los activos y egresos se registran en el debe, como cuentas deudoras, y se debitan. Cuando yo registro al lado izquierdo, o sea, al debe, puedo utilizar también el término, esta cuenta se debita. ¿Sí? Son sinónimos, no se preocupen. Solamente es para que conozcan. Y en vez de utilizar el lado derecho, para ya no decir el lado derecho, vamos a utilizar este término. A ver, ¿qué quiere decir? Que el pasivo, el patrimonio y los ingresos se registran en el lado haber, en el haber. ¿Sí? Estas cuentas son acreedoras, lo que les decía hace ratito, en la anterior presentación, y se abonan. Entonces, esto de saldo acreedor, se abonan, son formas de decir que se registran en este lado, en el lado izquierdo, derecho, que ahora lo conocemos como haber. ¿Sí? Esto es lo que ustedes tienen que tener como, no sé, ayuda a memoria para los registros. Y se van a dar cuenta cuando lleguemos al ejemplo. ¿Sí? Por favor, ténganlo presente esto. ¿Sí? Para cuando entremos a la parte práctica. Bien, todo esto nos lleva a decir, pero ¿por qué los gastos y los ingresos también se clasifican en ambos lados? Porque los ingresos y gastos van a llegar a afectar en algún momento al patrimonio. Entonces, aquí está la ecuación. ¿Sí? ¿Qué decíamos ayer? Activo es igual a pasivo más patrimonio. Fíjense la parte de la ecuación. Pero en este patrimonio va a estar el resultado que obtengamos en una gestión. Cuando hablamos de resultado, asociamos al estado de resultados. ¿Qué es el estado de resultados? ¿Qué comparamos en el estado de resultados, jóvenes? Ayer, ¿qué han hecho con Jalasoft? ¿Qué han comparado? A ver, a ver. Los ingresos y egresos. Muy bien. Los ingresos y los egresos. Entonces, esa comparación de ingresos menos costos menos gastos nos va a dar un resultado. ¿Sí? Ayer veíamos en Jala que era de $500,000. Ese $500,000 va a formar parte del patrimonio. ¿Sí? Entonces, ¿qué aumentamos a la ecuación original? Decimos, vamos a la segunda línea, por favor. Activo es igual a pasivo más el patrimonio más los ingresos menos los gastos. ¿Sí? Ecuación. Solamente estamos trayendo el estado de resultados como parte del patrimonio. Entonces digo, los ingresos suman, sí, los gastos obviamente disminuyen. Y ahí está. Perfecto, pero ahora, para que todos estén en sus lados de manera positiva,
¿Qué vamos a hacer? Llevar este gasto al otro lado, ¿sí? Al lado del activo. Entonces, la ecuación final es activo más gastos son iguales al pasivo más el patrimonio más los ingresos, ¿no? Y de esta manera entendemos lo que veíamos en la anterior presentación, que el pasivo, el patrimonio y los ingresos se registran al haber, se acreditan, se abonan, y que los activos y los egresos se registran en el debe, son cuentas deudoras y se debitan. ¿Sí? De ahí, o de esta parte, surge esa igualdad y el por qué se registra cada uno en el lado izquierdo y en el lado derecho, como veíamos anteriormente. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna duda? Esto tiene que quedar claro desde el sentido del por qué estamos clasificando de esta manera. Esto es lo importante. ¿Sí? Ya con la práctica vamos a reforzar bastante, vamos a darle razón a todas estas reglas de la partida de hoy. ¿Sí? Vamos a ver por qué registramos una cuenta de activo en el debe, por qué registramos una cuenta de pasivo en el haber, ¿sí? Por qué registramos un ingreso en el haber, por qué registramos un egreso en el debe. Entonces, esta es la parte principal que nosotros debemos comprender para que al momento de llegar a la práctica simplemente nos demos cuenta de por qué estamos registrando. Jorge, adelante. Sí, profe, ¿sería correcto sintetizar diciendo que el activo son ingresos y el pasivo serían gastos, más o menos? Sintetizar que el activo son ingresos. Sí, como por así decirlo, ayer en la práctica, la zona de activos eran como ingresos de la empresa y la zona de los pasivos era como pagos que debe realizar. Sí, esa es la lectura correcta del balance. Y sí, se podría relacionar, porque si tú generas ingresos, fíjense cómo va la igualdad. Imagínate que estás vendiendo 100,000 bolivianos. ¿Dónde vas a registrar el ingreso de tu dinero? Tu dinero es sinónimo de activo. Lo registras en el debe. ¿Sí? Ahora, al otro lado tienes que registrar algo para que los 100,000 estén igualados. ¿Qué vas a registrar al otro lado? Un ingreso. ¿No? Entonces, va por ahí, pero no se preocupen. Esas conclusiones las vamos a terminar de entender con la práctica. Es muy importante la práctica. De hecho, esta semana es así de pesada con mucha teoría. Por eso es que quiero que ustedes refuercen, repasando estas presentaciones, el tema de las clasificaciones que estamos viendo. Ya después, cuando entendamos bien estas reglas, los registros van a ser muy sencillos y se van a entender. ¿Sí? Muy bien. Pasemos entonces a los registros. Y acá. Mateo, adelante. Dicen buen día. Me acabo de unir, pero ahorita tengo que irme otra vez porque tengo partido ahorita. Mateo, tú Y ya estás nos en estamos Ecuador, por ahí ¿no? allá. Sí. Yo Ok. tengo Ok. ya. Buen partido. Entonces gracias. Era para entrar aunque sea un ratito. Ok, ganen, por favor. Ya me pongo al día. Gracias. Ok. Yo me pongo al día después. Listo. Gracias. Ok. Bien. Aquí está la clasificación de cuentas deudoras y acreedoras. Este es lo mismo que veíamos hace rato, pero entendiendo que ya tenemos todos los registros en el debe y todos los posibles registros en el haber. ¿Sí?
En el debe siempre se van a registrar activos y egresos. En el haber siempre se van a registrar pasivos y patrimonios e ingresos. Los signos es porque es ahí donde se generan o incrementan cada cuenta. ¿Sí? Entonces, si en el debe aumentan los activos, por el principio de partida doble, disminuyen en el lado haber. ¿Sí? Y lo propio pasa con el pasivo y el patrimonio. Si se generan o aumentan en el haber, van a disminuir para cumplir el equilibrio en el debe, tanto el pasivo como el patrimonio. Por eso los signos. ¿Sí? Este va a ser nuestra ayuda a memoria permanentemente. Con esto vamos a aprender a registrar, vamos a aprender a generar todos los registros que vayamos a practicar. ¿Sí? Siempre debe existir igualdad. El lado debe ser igual al lado haber. Las cuentas deudoras deben ser igual a las cuentas acreedores. ¿Sí? Entonces es muy importante que ahí mantengamos siempre la igualdad. ¿Ya? Ahorita me dirán, pero ¿cómo va a haber un activo con negativo? No se preocupen, eso lo vamos a ver en la práctica. Les decía que el plan de cuentas es un detalle de todas las cuentas que nosotros vamos a utilizar. Y se divide mediante códigos, mediante un detalle, y también se clasifica. Para entender esto, vemos que el primer código hace referencia al grupo. ¿Sí? Activos. Cuenta de activos. La segunda codificación hace mención a lo que son los activos corrientes. ¿Se acuerdan la clasificación que veíamos ayer entre activo corriente y no corriente? Aquí está lo mismo, pero en forma de plan de cuentas. A eso se le denomina subgrupo. ¿Recuerdan la clasificación del activo corriente? La general era activo efectivo, mercadería o inventario y cuentas por cobrar o clientes. ¿Recuerdan, no? Cuando les explicaba ayer cómo estaba compuesto el activo corriente. Dinero, clientes e inventario. Aquí está lo mismo. La tercera clasificación, que es el rubro, es el activo disponible. ¿No? Y dentro del activo disponible ya podemos tener un montón de clasificaciones, porque puedo tener dinero en efectivo, que eso es caja, ¿sí? Puedo tener dinero en el banco, entonces esa cuenta se denominará bancos, ¿sí? Y es más, después de la cuenta existe una subcuenta, mucho más detallada aún. Caja, pero ¿qué tipo de caja? ¿Moneda nacional o moneda extranjera? ¿Qué tipo de banco? Banco moneda nacional, banco moneda extranjera dólares, banco moneda extranjera euros, banco moneda extranjera soles. ¿Qué tipo de cuenta? ¿No? Entonces, fíjense que este plan de cuentas está estructurado de acuerdo a lo que nosotros hemos visto ayer en la estructura del balance y del estado de resultados. Entonces ahí, ustedes cuando estudien este plan de cuentas, se van a percatar de que van a tener estas dos divisiones, activo corriente, activo no corriente. En el activo no corriente van a ver lo que son equipos, vehículos, terrenos, inversiones, ¿sí? Pero va a ir exactamente en ese orden. ¿Está bien? Y esta es la secuencia, ¿no? Grupo, subgrupo, rubro, cuenta, subcuenta. De lo general, parto hacia lo específico. Empiezo por el rubro general, que es el grupo general, perdón, que es activo, y termino en la subcuenta, que es caja, moneda extranjera, moneda nacional. ¿Está bien? Esa es una partecita del plan de cuentas, y solo del activo. Lo mismo pasa con los pasivos. ¿Sí? Tenemos los pasivos como grupo, pasivos a corto plazo como subgrupo,
obligaciones financieras como rubro, préstamos bancarios como cuenta, préstamos bancarios a corto plazo como subcuenta e intereses bancarios por pagar como subcuenta. Y esa es la forma de clasificar una parte. ¿Sí? No se preocupen, esto lo vamos a ir potenciando más adelante. Solo quiero que conozcan y sepan por qué existe. Lo propio el patrimonio. Patrimonio, clasificación en grupo, patrimonio neto como subgrupo, capital como parte del patrimonio, capital social como cuenta, y como subcuenta, capital social, aportes por capitales. ¿Sí? Y pasamos a lo mismo, pero hasta aquí, antes. Hasta acá hemos visto la estructura del balance general. Activo, pasivo, patrimonio. Pasamos a los ingresos. Grupo ingresos, subgrupo ingresos operativos, rubro ingreso por ventas, cuenta venta de mercaderías, subcuenta ingreso por ventas. Esta es una clasificación para los ingresos. Se fija en el código, ¿no? Cómo va partiendo de una sola cifra hasta llegar a un código de hasta 6 cifras. Lo propio los egresos. Grupo costos y gastos, subgrupo costos, rubro costo de ventas, cuenta con costo de ventas y subcuenta costo de ventas. Y entonces, esta nomenclatura nos va a permitir ordenar, clasificar adecuadamente nuestros registros. ¿Sí? Bien. Ahora sí, pasemos a lo que nos va a permitir entender mejor todo lo que acabamos de ver. Sé que ahorita deben estar en una etapa de confusión, es normal, no se preocupen, pero es necesario ver todo eso para entender mejor la parte práctica. ¿Sí? Y se van a ir dando cuenta la lógica que tiene la contabilidad. Es muy simple porque todo tiene que igualar. Ya partiendo de eso, ustedes nunca van a poder perderse como las matemáticas, ¿no? Tú no sabes cuál va a ser el resultado correcto. En cambio, en contabilidad, sí o sí tienes que igualar. Entonces, eso te da un poco más de oportunidad a saber de que tienes que llegar a un resultado, pero que ese resultado va a ser acompañado por una igualdad. ¿Sí? Entonces, nunca vas a poder hacer un análisis en término medio, siquiera. Sí, es ahora lo que vamos a ver. Fíjense, tenemos la práctica número 1, esta la vamos a ver conmigo, solamente la parte de registros, y ustedes van a reforzar todo ello con otra práctica. ¿Sí? Bien, la empresa Cochabambina Force SRL se constituye en enero del 2021 con este número de NIT. ¿Sí? ¿Cuáles son las transacciones que se ejecutan en enero? Transacciones simples. Primero, aporte del socio A en efectivo, 150,000. Aporte del socio B, 250,000. Aporte del socio C con una camioneta, el número de placa, por un valor de 100,000. Compra de 100 computadoras portátiles, cada una a 3,500, en efectivo, el pago es en efectivo, al proveedor Juanito. ¿Cuál es el documento de soporte? Documento mercantil. La factura 480. Si multiplican 100 por 3,500, llegamos a los 350,000. Vendemos 50 computadores. Pero ya no lo vendemos a 3,500, ¿no? Como lo hemos comprado. Lo vendemos a 6,000. Al cliente Pepito, también en efectivo. Nuestra primera factura. Somos una empresa nueva, es la primera factura, factura 1, y el valor total de la venta es de 300,000.
Aparte, cancelamos por concepto de comisión al señor Teodosio 100 por cada computador. Y el señor Teodosio nos emite una factura, la factura número 278, por un valor total de 5,000. Este es el contexto. Creo que nos hemos dado cuenta que es una empresa que se dedica a la compra y venta de equipos portátiles y que se ha constituido recién, en enero del 2021. ¿Sí? Vamos a realizar el punto número 1. ¿Sí? Y veamos. Ahí está. Por favor, les voy a pedir que tengan acompañado, no sé si se pueden anotar esto, por favor. Solo para que me hagan un seguimiento. Esto, ¿sí? Ténganlo como captura de pantalla, si no, pueden anotarlo en una hoja. Dos minutitos para eso, por favor. Me van confirmando, por favor, con un like en el Zoom, que ya tienen esto. Ok. Súper. Muy bien, creo que la mayoría. Bien, y después necesito que copien esto. Muy bien, lo propio, me van confirmando, por favor. Es más cortito. O sea, lo que necesito es que presten atención a lo que les voy a presentar ahora, que es la práctica número 1, y acompañado de esas dos imágenes que les acabo de pedir. ¿Ya? Vamos, un minutito más. A los demás compañeros. Muy bien, ahora sí. Ya con todo esto estamos listos para entrar al primer registro. ¿Sí?
Este es el primer registro que tenemos en, permítame. Muy bien. Ahora sí. Vamos a ver la solución del punto 1, 2 y 3 del planteamiento. Estamos refiriéndonos al aporte que habrían realizado tanto el socio 1 como el socio 2 y el socio 3. O el socio A, B, C, igual. ¿Sí? Fijémonos, ¿dónde están registrados los movimientos del efectivo? Fíjense sus cuadritos auxiliares y díganme en qué lado se registran aquellas cuentas que están relacionadas con el activo. Todos me van a decir al debe, ¿sí? Dinero, sinónimo de activo. Entonces, empezamos con ese registro, ¿sí? Asiento diario 1, caja, caja moneda nacional. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos utilizando la cuenta caja y la subcuenta caja moneda nacional. ¿Sí? Como registro auxiliar 150,000, este es el aporte del socio A. Y caja moneda nacional del socio B por 250,000. La sumatoria de ambos lo registramos en la cuenta caja. ¿Sí? Ahí está. 150,000 más 250,000, 400,000. ¿Qué cuenta es caja? Cuenta de activo. ¿Dónde se registran los activos? En el lado debe. ¿Sí? Se debita. ¿Ven? Ahí está. El socio C resulta que no aporta dinero. Lo que aporta es un vehículo. Entonces, según mi plan de cuentas, utilizo la cuenta vehículos y la subcuenta vehículos. También es lo mismo. Lo registro en el auxiliar por 100,000. Como no hay otro vehículo, directamente 100,000 al debe. ¿Qué tipo de cuenta es vehículo? Sinónimo de propiedad. Ayer hablábamos, ¿no? Propiedades, terrenos, edificios, vehículos, máquinas, muebles. Y ahí está. Cuenta de activo. ¿Dónde registramos la cuenta de activo? Al lado debe. Ahora, ya hemos registrado todo al lado debe. Tenemos una sumatoria total de 500,000. Estos 500,000 los tengo que igualar con el lado haber. ¿Sí? Entonces, no puedo dejarlo simplemente con el registro en el debe. ¿Y qué voy a registrar en el lado haber? Si sé que es el aporte inicial de los socios, tengo que utilizar la cuenta capital social. ¿Qué cuenta es capital social? Una cuenta de patrimonio. Fíjense, por favor, ¿dónde se registran las cuentas patrimoniales? ¿Me responden, por favor? ¿En qué lado? ¿En el lado debe o en el lado haber? En el haber. Ahí está. Estamos cumpliendo el principio de la partida doble. ¿Sí? ¿Por qué estoy sumando 500,000? Porque resulta que el socio A ha aportado 150,000, ese es su capital social. El socio B también ha aportado en efectivo 250,000 y el socio C ha aportado 100,000 en un vehículo. O sea, a partir del aporte de su propio vehículo. ¿Sí? Todas estas cuentas son capital social. ¿Sí? Capital social socio A, capital social socio B, capital social socio C. Si sumo, llego exactamente a los
500,000. Y lo lindo de la contabilidad es que no podemos dejar sin igualar el registro. Si en el debe estoy registrando 500,000, en el haber tengo que igualar esos 500,000 para que existan sumas iguales. Es lo que les decía hace rato. Eso es lo bueno de alguna manera, porque nunca vas a tener algo inconcluso. Siempre vas a tener que complementar un lado con el otro. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos. Al lado haber los 500,000, al lado debe los 500,000, se cumple el principio de la partida doble, el principio de la igualdad. ¿Sí? Este tipo de registro, anoten por favor, es permutativo. ¿Por qué? Porque no genera variación en el resultado. Ahorita yo no estoy generando ninguna actividad ni de ingreso ni de gasto. Simplemente estoy reconociendo el aporte de los socios y los estoy consolidando como un capital aportado por ellos. Nada más. Lo que ustedes han hecho ayer, anteayer en las prácticas, bueno, las actividades complementarias, les dije, a ver, sumen, ¿de dónde se van a prestar? ¿De dónde se van a financiar? ¿Qué van a necesitar? ¿Cuál es su presupuesto? En este caso, el presupuesto para esta empresa es 400,000 bolivianos en efectivo, 100,000 bolivianos en un vehículo. ¿Y de dónde proviene eso? De los socios. En este caso, no nos estamos prestando plata del banco. Son los socios que están asumiendo todo el aporte a través de efectivo y un vehículo. Y estamos traduciendo todo eso en un registro contable. Este es un comprobante de contabilidad. Este es el modelo del libro diario. Y este es el modelo con el cual vamos a trabajar durante estas semanas. ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido de esta parte? Porque aquí sí estamos ya entrando a la parte práctica y no puede existir dudas. Es mejor aclararlas al inicio. Adelante. Profe, el Dale. registro permutativo se refiere a que no genera lo que dijo ni una ganancia ni una pérdida. Sí, y solamente estamos hablando de cuentas que no afectan al resultado. O sea, yo ahorita no estoy vendiendo ni ganando. No estoy ni ganando ni perdiendo. ¿Sí? Lo único que estoy haciendo es reconocer los aportes de los socios y cómo estos aportes se traducen en dinero y en una propiedad que va a ser el vehículo. ¿Sí? Y por eso son Gracias. permutativos. Ahorita vamos a ver el otro tipo de registro. Adelante, Sebas. Iba a preguntar sobre otro registro, pero ya lo vamos a ver. Lo vamos a ver enseguida. Sí. Ok, Jorge, adelante. Para el método de organización, por así decirlo, porque nos comentan, ¿no? Que aportan un capital y ese capital lo denomina como caja. O sea, para esa terminología, por así decirlo, nos tenemos que basar en base a las tablas que nos mostró previamente, esas Sí. con código. Uh-huh. Así es. Así es. Por eso es que van a tener una guía permanente, ¿no? Y va a depender mucho de cómo ustedes exploten esa guía. ¿Sí? Y si se van a quedar en registros comunes, probablemente no sea muy larga la lista, pero se van a dar cuenta. Es un montón de cuentas que vamos a conocer en toda la práctica. Sin embargo, lo que tenemos que entender de estos registros es que tienen una estructura que van de acuerdo al balance y al estado de resultados, ¿no? Y el balance ya saben cómo está dividido, el estado de resultados también saben cómo está dividido. Y yo les voy a proporcionar ahora el plan de cuentas y se van a dar cuenta que es la misma estructura. Van a tener activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos, gastos, ¿sí? Y eso nos va a permitir hacer este tipo de registros. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a entender desde el plan de cuentas qué cuentas utilizar, cómo clasificar, ¿sí?
Y si analizamos esto desde lo que hemos ido practicando, de lo que hemos ido haciendo esta semana, debemos entender este registro como el aporte inicial de los socios. ¿Sí? Aquí está, reconozco eso en el lado haber. Ese es mi capital. ¿Sí? Esa es la fuente de financiamiento, si quieren. ¿Quién está financiando esto? Los socios. Y por otro lado, reconozco que ese capital me permite disponer de 400,000 pesos en efectivo y de un vehículo valuado en 100,000. ¿No? Y volvemos a la igualdad. Ahora salimos un poquito de lo contable y volvemos a lo que veíamos al inicio. Las inversiones son igual a los financiamientos. Y aquí está, traducido. ¿Sí? Yo necesito 400,000 pesos, 100,000 pesos en vehículos valuados. ¿Eh? ¿De dónde proviene esto? Ah, de los socios. Y aquí está. En el otro lado. ¿Está bien? Mariana, ¿tenías alguna consulta? Sí, no, ya la aclaré, mil gracias. Súper. Ok. Bien, pasemos al punto 4, donde ya empezamos a entrar a lo que es la compra de la mercadería, que en realidad hemos visto en el contexto del planteamiento que la empresa se encarga de comprar y vender equipos portátiles. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Al lado debe vamos a registrar las existencias, ¿sí? Por la compra de mercadería. Son 100 equipos portátiles que estamos adquiriendo. Son 100, ¿verdad? Veamos el planteamiento para... Sí, son 100 computadoras, cada una a 3.500 según factura, y este es un valor de 350,000 en totales. Listo. Ya tenemos. Ahora sí. Fíjense. En las cuentas de activo, ¿se acuerdan en activo circulante que teníamos las existencias o los inventarios? Aquí está. Como es una cuenta de activo, la tengo que registrar en el lado de existencias, almacén de mercaderías. Claro, obviamente, cuando yo compro, no es que lo compro y lo llevo directamente a mi cliente, ¿no? Primero lo almaceno, está en un espacio adecuado. Por eso es que utilizo la cuenta almacén de mercaderías. ¿Sí? Ahorita vamos a entender esto del IVA. ¿Sí? Para hacerlo ahorita muy sencillo, porque es algo que lo vamos a extender más adelante, cuando nosotros compramos, nos entregan una factura. ¿Sí? Por eso es que les digo acá, según factura número 480. Esa factura, el 13% de esa factura, es un impuesto que yo voy a recuperar en algún momento. ¿Sí? Solamente quédense con eso por ahora. Esa cuenta de impuestos por recuperar también es una cuenta de activo. ¿Sí? Por lo tanto, ese 13% lo registramos también en el debe. ¿Qué quiere decir? En existencias registramos el 87% del valor total de la factura y el 13% lo registramos en impuestos por recuperar. Si ustedes calculan rápidamente van a llegar a los mismos importes. ¿Sí? Listo, ya he reconocido el lado debe. ¿Sí? Ahí está, existencias, impuestos por recuperar. ¿Con qué pago? De acuerdo al registro, de acuerdo al planteamiento, perdón, el pago se hace en efectivo. Y el efectivo es sinónimo de activo, ya sabemos que pertenece a ese grupo de cuentas. ¿Dónde disminuye una cuenta de activos según su ayuda menor que tienen al lado? ¿En el lado debe o en el lado haber? Profe, ¿podría volverlo a repetir, por favor? Ok. Tengo que pagar por esta mercadería. ¿No ven? No es gratis. El Sí. proveedor me va a exigir un pago. Para eso va a tener que salir dinero de mi empresa. Yo tenía 400,000 bolivianos por los aportes de los socios, pero ahora tengo que pagar 350,000. ¿Puedo pagar? Sí. ¿Tengo 400,000? ¿Tengo que pagar 350,000? Sí.
Cuando yo pago, se genera un flujo negativo de dinero, o sea, se está saliendo dinero de mi empresa. Sinónimo de signo negativo. Entonces, de acuerdo a su ayuda a memoria, ¿dónde se registran las salidas de dinero? Con signo negativo. ¿En debe o en haber? En haber. En el haber. Voy a volver para que se entienda. Permítanme. Ahí está. Cuando nosotros hemos captado los aportes de los socios, ¿no? Los activos estaban aumentando. ¿Por qué? Porque podíamos disponer de 400,000 pesos. Aquí está, activo. Se generan en el debe. Pero cuando el dinero sale de tu control, de tu empresa, ¿dónde se registra? ¿En qué lado? ¿Dónde está con signo negativo? A ver, Ahí está. Y esa es la lógica. Entonces, como yo tengo que pagar por esta mercadería a mi proveedor, ¿de dónde va a salir esa plata? De mi caja, porque es en efectivo. Y si disminuye caja, signo negativo, disminuye, ¿dónde lo registro? En el lado, a ver. ¿Qué estoy generando con este registro? Volvemos a la igualdad. 350,000 al debe, 350,000 al haber. ¿Sí? Entonces, más allá de que dónde tiene que ir, analicemos la transacción. Si ustedes van a comprar mercadería, ¿van a ganar plata o va a entrar plata a su empresa o va a salir plata de su empresa? Salir plata. Ahí está. Va a disminuir su dinero. Tenía 400,000, ahora tengo que pagar 350,000. ¿Cuánto me va a quedar? 50,000. Eso es lo que yo estoy llevando o traduciendo en un registro contable. Pero a cambio de estos 350,000, ¿qué estoy recibiendo? Volvamos a analizar la compra. Si tú estás yendo a comprar mercadería, ¿qué te vas a llevar cuando pagues esos 350,000? Te vas a llevar 100 laptops para poder vender. ¿Tiene lógica desde ese lado la igualdad? ¿Qué opinan? Sí, solo que, por ejemplo, yo me estoy trayendo las 100 laptops, ¿no? ¿Sí? Y cada una, ¿cuánto me está saliendo cada compu? Cada laptop. A 3,500. 3,500. Entonces sería que yo las vendo un poco más caro, ¿no? Ahorita llegamos a ese punto, Santi. Ahorita vamos ya. a llegar al punto de la venta. Ahorita estamos comprando. Estamos yendo paso por paso. La transacción ahora es la compra. Nos estamos abasteciendo de mercadería para posteriormente poderla comercializar. ¿Sí? O sea, 304,500 es lo que cuestan las laptops. Exacto. Aquí aplicamos el principio de evaluación al costo. Ajá, es lo que vale eso y el IVA, los 45,000 es la factura. El valor, el 13% de la factura que El luego vamos a 13%. recuperar. Sí. Ah, ya. Solo estaríamos gastando 300,000. El costo de la mercadería es 304,000, el IVA es Ajá. 45,500. Ah, Yo voy a pagar en realidad, no, al proveedor no le importa, ¿no? No le voy a decir, mira, el proveedor yo tengo que recuperar después mi impuesto, pero te voy a pagar únicamente 304,000, ¿no? Nada que ver. El proveedor va a querer recibir sus 350,000 porque además es por el monto que te está emitiendo la factura. Esta división que estoy haciendo entre existencia e impuestos por recuperar es una división que nos permite saber el costo de la mercadería y el impuesto que yo en algún momento voy a recuperar, porque es un IVA a favor mío. ¿Sí? Y ahorita van a entender por qué es a favor mío. ¿Sí? Cuando vendemos, nosotros también emitimos factura, ¿no? Entonces, cuando vendemos, se genera un IVA en contra nuestro. Ya no es a favor. Y es ahí donde se hace una compensación. Que eso lo vamos a ver más adelante con calma. Ahorita simplemente estamos haciendo un registro inicial para entender la lógica y para ver cómo se cumple el principio de la partida doble. Sé que quizás están un poco ansiosos algunos porque quieren ver más, pero vamos con calmita.
Empecemos paso, paso, y después vamos a empezar a trotar y luego vamos a correr. Luego no nos va a alcanzar el tiempo para hacer las cosas que están previstas, ¿sí? Lo importante es que entendamos que todos los registros siempre tienen que igualar y que estamos respetando la ayuda a memoria que ustedes tienen al lado, ¿sí? Las reglas. El activo aumenta en el debe, disminuye en el haber. Y ahorita lo hemos podido probar con la resolución del punto 4. ¿Está bien? Nuevamente sigue siendo un registro permutativo. ¿Por qué? Porque no estamos generando aún ningún beneficio para la empresa. Lo único que hemos hecho es cambiar nuestra plata por mercadería. Eso es lo que está pasando ahorita. Pero estás gastando, no estoy gastando. Solamente en vez de plata, ahora tengo mercadería. Y ahora sí viene el punto 5, que es la venta. Y se hace un poco más extenso el registro, fíjense. Que la venta es de la mitad de las computadoras, son 50 computadoras que estamos vendiendo, ¿sí? Y esas 50 computadoras las estamos vendiendo a 300,000 entre 50, por favor. ¿Cuánto 6,000. sería? Ahí está. A 6,000 pesos cada una. ¿Sí? Negocio, ¿no? Porque ¿cuánto hemos comprado nosotros cada computadora? A 3,500. Lo estás vendiendo a 6,000. Estás ganando Unos aproximadamente 2,500. Exacto. Y eso es lo que vamos a reflejar ahora. ¿Sí? La venta es en efectivo. Va a venir mi cliente, ya estamos hablando de cliente, eso también hay que empezar a distinguir. Hace rato estábamos, cuando comprábamos mercadería, proveedor. Ahora que la vamos a vender, estamos refiriéndonos a nuestro cliente. Viene el cliente con su platita, aquí está, 300,000 bolivianos. Ah, perfecto. Entonces, como está ingresando plata a mi empresa, ¿dónde voy a registrar el activo? ¿En el debe o en el haber? En el debe. Ahí está, 300,000 al debe. ¿Sí? Gastos impositivos, el IT, el impuesto a las transacciones, es el 3% sobre la transacción. Solamente anoten eso, es una cuenta de gastos, gasto impositivo, impuesto a las transacciones. ¿Sí? Si ustedes calculan 3% sobre 300,000, van a obtener esos 9,000. ¿Sí? Ahora, respetemos la regla. ¿Dónde se registran los gastos, según su ayuda a memoria? ¿En el debe o en el haber? Fíjense el segundo cuadrito que les he pedido. ¿En el debe? Ahí está. Es un gasto impositivo. Lo estoy registrando al lado. Debe. Ahí está. Estoy cumpliendo. Fíjense que estamos cumpliendo con esos dos cuadros que ustedes tienen y que están manejando para seguirme en el ejemplo. Muy bien. Ahora, debemos generar una cuenta de costo. ¿Por qué? Porque obviamente lo que yo estoy vendiendo me va a generar una salida en mis almacenes. Tenía 100 computadoras almacenadas, ahora voy a vender 50. Y esa salida de esas 50 unidades se tienen que reflejar en la cuenta costo de ventas. Multipliquen el valor neto de cada computadora. Volvamos a esto un ratito. ¿Sí? El costo de la computadora son 304,500. Divídanlo entre 100 computadoras. $3,045. Ese es el costo de cada computadora. Pero me dirán, pero hemos comprado a 3,500. Sí, pero un ratito, el impuesto estamos deduciéndolo. Porque ese impuesto lo vamos a recuperar. Entonces, O sea, el costo... perdón, profe, en los 3,045 se suma ¿cómo se llama? ¿La factura? No. Me refiero a que ese es el costo de cada computadora. Si yo te pregunto, ¿cuánto cuesta cada computadora? 3,045. ¿Sí?
Pero tú lo has Sí, comprado a 3.500, sí, pero ese valor de 3.500 incluía el IVA. Entonces, tú necesitas saber el costo. ahí ya. ¿Ya? Ahora multipliquen los 3.045 por las 50 unidades que estamos vendiendo. $152,250. Ahí está. Y aquí tenemos el registro de esos 152.250 del costo de ventas. Costo de ventas es una cuenta de gasto, costo, está clasificado en ese grupo. ¿Dónde se registran los costos y gastos? En el lado D. ¿Qué estoy registrando acá? El valor de esas 50 portátiles que estoy vendiendo. A mí me ha costado 152.250. ¿No? Súper. Ahora vamos a ir al otro lado del registro, al haber. Nuevamente vamos a partir los 300.000 que nos han ingresado en caja, lo vamos a dividir en el 87% y en el 13%. Les decía, cuando nosotros vendemos también emitimos factura. Y esa factura genera una obligación con el Estado de pagarle el 13% sobre esa factura. Si ustedes calculan, mi venta, o sea, lo que para mí realmente representa el ingreso, son 261.000. Equivale al 87% de los 300.000 que hemos recibido en efectivo. Calculen, por favor, para quitarnos la duda. 300.000 por el 87%. 261.000. Ese es el valor real de los ingresos que yo estoy percibiendo. ¿Por qué? Porque de los 300.000 que estoy facturando, el Estado se lleva el 13%. ¿Cuánto es ese 13%? 39.000. ¿Sí? Acá está, en los auxiliares. IVA débito fiscal. Y el ITE por pagar, ¿no? Que son los 9.000 que hemos calculado acá. IVA débito fiscal, 39.000. 13% de 300.000. E ITE por pagar, 9.000. 3%. ITE. Sí, en total, fíjense ¿Qué que de es el la ITE? ¿Qué es el ITE por impuesto a pagar? las transacciones, Sebas. El impuesto a las Eso es el transacciones. 3%. El 3%. Y eso Y el siempre IVA pagamos cuando débito, vendemos o compramos, ¿no ve? no, solo cuando vendemos. El Solo cuando ITE, vendemos. solo cuando vendemos. Y el IVA, cuando compramos y vendemos con factura. ¿Sí? Y ahí está. IVA débito, 39.000. ITE por pagar, 9.000. En total, al Estado le tengo que pagar 48.000, que representa en porcentajes el 16% de la venta que estoy efectuando. ¿Sí? Ahora, vayamos a verificar si cumplimos o no con las reglas. ¿Dónde se registran los ingresos? Según su tablita. En el haber. Ahí está, estoy cumpliendo 261.000 al haber. ¿Dónde se registran los pasivos? El Según la pasivo es tablita. lo que pagamos, ¿no ve? Sí, el pasivo es lo que pagamos, lo que tenemos Igual es en el pendiente de haber. pago. En el haber. Muy bien, aquí está. 48.000. ¿Sí? Estamos cumpliendo. Ahora, les decía hace rato, tenía 100 computadoras en almacén, ahora solo tengo 50. Tengo que reflejar la salida de esos almacenes, de esos 50 unidades de mis almacenes. Y aquí está. Existencias, almacén de mercadería, al haber por 152.250. ¿A qué equivale estos 152.250? A las 50 computadoras que estamos vendiendo. ¿No? Estamos vendiendo, por lo tanto, son 152.250 el valor de esa mercadería. ¿De dónde van a disminuir? De mis existencias. ¿Qué tipo de cuenta es existencia? Activo. ¿No? Inventario, mercadería. ¿Dónde disminuyen
los activos, según su tablita? En el haber. Ahí está. Y por ende, ¿qué tengo? Sumas iguales. ¿Sí? Ahí está. Ahora sí, Una antes de las pregunta, preguntas. en la tablita Sí, adelante, dice Sebas. que en el debe se suma los activos y en el haber se restan, ¿no ve? Pero ¿cómo sé Sí, cuándo suma o cuándo resta? cuando analizas la transacción. Como hemos hecho con la caja. Hace rato decíamos, ¿no ve? Recibimos dinero de los socios, quiere decir que aumenta mi dinero. Voy, compro de mi proveedor 100 portátiles, ¿qué va a pasar? Va a disminuir tu dinero. Claro, pero estos 152.000 yo estoy vendiendo, ¿no debería ir a mi Ahora, debe? volvamos al análisis. Estamos hablando de mercadería, Sebas. Cuando ha ingresado mercadería a tu almacén, aquí está el registro. ¿Sí? Es un almacén al debe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en tu almacén ya están las 100 computadoras de manera física y las vas a poder ver, las vas a poder tocar y las vas a poder verificar. Viene tu cliente y te compra o tú le vendes 50 portátiles, ¿vas a seguir teniendo en tu almacén 100 computadoras? ¿100 portátiles? No, 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 pierdo las 50 porque las vendo. Ahí está. ¿Qué estás reflejando? Una salida de tu almacén. ¿Dónde Ah, ya, disminuye? ya. Que eso va al haber, Exacto. porque se resta. Muy bien. Gracias. Esa es la lógica que debemos generar todos. ¿Sí? Ahora, antes de las preguntas, quiero que se fijen en algo bien importante. Por la venta de estas 50 portátiles, ¿cuánto estamos generando de ingresos? Ahí está, 261,000, ¿verdad? ¿Cuánto está costando vender estas 50 portátiles? ¿Quién me puede dar la respuesta? Ahí está la respuesta, está en la pantalla. 48.000. No, 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 no. ¿Cuánto nos está costando vender? ¿Cuánto me ha costado a mí las 50 portátiles? Ah, las 50 sería 152,250. ¿Tengo un margen de utilidad? A la vista, sí. Yo he generado 261,000 y a mí me ha costado 152,250. Tengo un margen bastante interesante. ¿Sí? Bien, adelante, Mariana, ¿tenías alguna consulta? Sí, yo me perdí un poco en la parte de cómo sacábamos los 152.250. Ah, ya, ok. Eso sí, es un poco complicado al principio porque tenemos que entender que de la factura que recibimos por 350,000, se registran como el costo o como la existencia del almacén el 87%. ¿Sí? Aquí está, 304,500. Si tú divides ese monto entre la cantidad de portátiles que has comprado, ¿cuánto va a ser cada portátil? El costo de cada portátil. A ver, divídelo eso entre 100. 304.000, ¿eso lo divido entre 100? Sí, porque son 100 portátiles que has comprado, ¿no? Este es el valor de todas tus portátiles, las 100 portátiles. 3.045 me sale. Eso. Ahora multiplica esos 3,045 porque eso es lo que vale, lo que cuesta cada portátil para ti como empresa. Ahora estás vendiendo 50. Lo multiplicas por 50, esos 3,045. Ah, sí, ahora ya me sale. ¿Sí? No se preocupen, para eso vamos a tener otro tipo de control, que es lo que conocemos o lo que hemos visto que es como cards. Eso lo vamos a practicar con calmita. ¿Ya? Pues está bien, por ahí estamos bien. Ahora sí, Emily, adelante. Yo me perdí. Para sacar el ITE, o sea, los impuestos, ¿cómo se hacía? O sea, ¿cómo estaría el problema? Todo siempre sobre lo facturado, Emily. Los 300,000 es nuestra factura. La factura que nosotros estamos emitiendo es por 300,000. ¿Sí? De estos 300,000, el 3% es el T y el 13% es el IVA débito fiscal.
A ver, calculen 300,000 por el 13% y 300,000 por el 3%. Llegamos a los 39,000 y a los 9,000. Ambos suman 48,000 como pasivo. Porque son impuestos que debo pagarle al Estado. O sea, estás vendiendo 300,000, pagas 48,000 de impuestos. Sí, adelante. Perdón, el IVA es 13% y el IT es 3%. Sí, exactamente. 13% y 3%. Profe, una preguntita. Sí, No entiendo, ¿por qué el ingreso va en a ver si está ingresando a la empresa? O sea, ¿por qué no debería ir en debe? No, es que lo que te está entrando a la empresa es dinero. Aquí está, en el debe te está entrando el dinero. Y justamente por la ecuación de balance, por el principio de doble partida, si me está ingresando dinero, al lado contrario, lo que estoy generando es un ingreso. Y esto tiene que ver con lo que habíamos visto hace rato, ¿no? En esta presentación. Permítanme. ¿Sí? Debemos entender que todos los ingresos forman parte del patrimonio. ¿Sí? Porque cuando nosotros realicemos el estado de resultados, el resultado de la gestión va a formar parte del patrimonio. Entonces, por eso es que habíamos desarrollado esta ecuación, ¿no? Activo es igual a pasivo más patrimonio. El activo es igual al pasivo más patrimonio, más los ingresos menos los gastos. ¿Sí? Y si los gastos lo llevamos al signo positivo al otro lado, decimos activo más gastos es igual a pasivo más patrimonio más ingresos. Sé que al inicio va a existir esta confusión. ¿Sí? No se preocupen. Entiendo de que dicen, pero ¿y por qué lo estamos registrando a la vez si todavía estamos... en realidad estamos generando recursos, sí, pero estamos reflejando, aquí está el dinero. Está entrando a tu caja. Son 300,000 bolivianos que están ingresando a tu caja. Pero para poder cumplir con el principio de doble partida, al lado haber se va a registrar estos 300,000 dividido en los ingresos por el 87% y el IVA débito por el 13%. Eso va a completar los 300,000 que están generándose en efectivo. ¿Cómo se llamaría? No es factura, ¿cómo se llamaría lo que estamos haciendo ahorita? El ingreso neto por la venta. Bueno, a eso, la cosa es que me refiero a que ya no sería como registro, ya no sería como los anteriores registros que hemos visto. Sería ahora otro tipo de registro porque ahora está entrando plata a la empresa. Ah, exacto, muy bien. ¿Quieres llevarlo a la comparación que hicimos hace rato, ¿no? En este punto anterior, hemos dicho, aquí lo que estás cambiando es dinero por mercadería, ¿sí? Acá es al sentido contrario. Estás vendiendo mercadería para intercambiarlo por dinero. Dinero. Exacto. Muy buena conclusión, Santi. Eso es bueno. Es lo mismo, o sea, hace rato estábamos comprando mercadería para poderla vender, para que ya tenemos la mercadería, la estamos vendiendo para poderla cambiar por dinero. Es lo que está pasando en este registro. Bien, señores, el desafío del fin de semana es el siguiente. Yo enseguida voy a colocar la práctica número 1, la práctica número 2, no, la práctica 2, 3 y 4. Quiero que resuelvan los puntos, los registros contables. Sé que les voy a pedir un montón de cosas como acá, pero lo único que quiero que hagan es lo que hemos visto hoy. ¿Sí? Que ustedes, de forma personal, vayan trabajando lo que hemos visto hoy. O sea, los registros del balance de apertura, o sea, los aportes de los socios, el registro de la compra y el registro de la venta. Sigan el video, pueden agarrar estas ayudas memorias que les dije.
Y el lunes, regresando del fin de semana, vamos a empezar a trabajar permanentemente en esto. Sí, ya va a haber apuntes, yo voy a hacer ciertas aclaraciones, pero quiero que refuercen lo que hemos visto hoy en las prácticas que les voy a dejar en la plataforma. Sí, porque esto va a ser así. Yo voy a ir dándoles un poquito de lo que tienen que hacer y ustedes son los que tienen que ir generando la práctica para ir dominando los procedimientos. ¿Está bien? Sé que para algunos quizás les ha parecido un poco pesado, algunos ya les ha nacido ese deseo de seguir viendo más cosas, ¿no? Y algunos van a querer perfeccionar esta parte. Está bien, estamos en ese proceso, no se preocupen. Más bien les voy a pedir que las personas que tengan cierta dificultad para hacer las prácticas 2, 3 y 4, el día lunes vengan con sus dudas y las podamos aclarar en clase. ¿Ya? La idea es que esto sea un ida y vuelta y ustedes puedan aprender contabilidad. ¿Está bien? No sé si hay alguna consulta, alguna duda. Por si acaso, las prácticas que van a resolver son parciales. No las van a entregar todavía en la plataforma, pero sí las vamos a compartir el día lunes entre todos. ¿Ya? Para que no sea muy pesado, resuélvanme la práctica 1 y la práctica 2. La práctica 1 y la práctica 2. La práctica 3 la vamos a resolver de manera conjunta en clase directamente el día lunes. ¿Ya? ¿Dudas, consultas antes de que nos corten el Zoom? No hay que subirles a la plataforma, ¿verdad? No hay que subirlas, sí hay que elaborarlas. Jorge, adelante, luego Emily. Todo lo que acabamos de hacer hoy, ¿sería algún inciso o solo el registro de datos? Solo registro contable, tal cual desde aquí. ¿Sí? El registro de los aportes de los socios, un segundo registro de la compra de mercadería y un tercer registro de la venta de la mercadería. Esas 3 cosas de los 2 ejercicios que les voy a compartir. Nada más. Tenemos que hacer esas 3 cosas de cada ejercicio. Exacto, nada más. Por eso es una entrega, Ya. es una resolución parcial. Ya la siguiente semana, con todo lo que vamos a ir complementando, lo vamos a entregar de forma definitiva y ahí sí van a subirlo a la plataforma. ¿Ya? Algo más, les voy a dejar el plan de cuentas para que lo estudien, ¿sí? Para que lo estudien el fin de semana. Va a ser muy importante que hagan un repaso general, vean la estructura, vean los códigos, vean cómo están clasificados, ¿sí? Porque la siguiente semana vamos a ir manejando más cuentas. Cada vez vamos a ir aumentando un poco las cuentas y demás. Entonces, también les voy a compartir el plan de, que creo ya está, si no me equivoco ya está, en la plataforma. Y eso les voy a pedir que lo repasen para la siguiente clase. ¿Ya? Emily, adelante. O sea, es una duda en general en lo de la solución del punto 5. Me perdí en la parte de dónde salía el ingreso de venta. El 200. El 87% de lo facturado. Lo facturado son los 300,000. Si tú calculas el 87%, vas a llegar exactamente a los 261. Gracias. Ok. Muy Una bien. pregunta más. Adelante, ¿La adelante, tarea adelante. son los 6 puntos que se pide? ¿La tarea? No, la tarea solamente es registrar hasta la venta. ¿Sí? La apertura del negocio, la compra de mercadería y la venta de mercadería. Nada más. Hasta ahí. El punto 6 no hemos alcanzado. El punto 6 no, tendríamos que haberlo hecho, pero no lo hemos alcanzado, pero lo vamos a hacer el día lunes. ¿Ya? Ya. Muy bien. Entonces, buen fin de semana. Por favor, sigan las instrucciones. Y nos vemos directamente el día lunes. Que les vaya muy bien. Gracias, Cualquier profe. Hasta consulta, luego. algo que surja entre el fin de semana, me lo hacen saber por el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Que les vaya muy bien. Muchas gracias, Chao, chao. profe. Hasta Igualmente, luego. profe, hasta luego.
Profe, ¿me podría quedar solo para preguntarle una cosita? Tengo una Sí. duda. Los que desean quedarse, por favor, yo los espero. Si es que no nos cortan Eh, el Zoom. Adelante. Pues bueno, profe, solo quería saber si de la tarea, ¿a qué puntos? No sé si me lo podría volver a explicar porque se vio todo muy distorsionado en mi pantalla y no pude ver bien. Claro que sí. Este es el primer punto que tiene que ver con el registro del aporte de los socios. ¿Sí? Ujú. Esto entra. El segundo registro de la compra de mercadería entra. Y el tercer punto, que es la venta de la mercadería. Allá.